Mi nombre es Juan Antonio Seda y soy profesor de la materia Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También soy director de la Dirección de Carrera y Formación Docente y el objetivo de este encuentro es relatar, describir y analizar un proyecto de investigación de la facultad, proyecto de CIT, sobre la utilización de casos en la enseñanza del derecho. El nombre completo del proyecto es Relevamiento, clasificación y análisis de jurisprudencia sobre derecho de familia y sucesiones como insumo para el desarrollo de casos, problemas en la enseñanza universitaria. Bueno, este proyecto fue presentado en el año 2009-2010 y con el propósito de crear contenidos específicos para enseñar la materia de derecho de familia y sucesiones a través de casos. ¿Cómo se organizó? Se planteaba la apropiación por parte de los estudiantes, no ya solamente de los casos como problema a resolver, sino el desafío para que los propios estudiantes crearan casos. Para esto había que, primero, ponerlos muy en tema sobre qué es un caso, cómo se diseña, cómo se busca el problema específico que sirva para aprender. ¿Con qué obstáculos nos encontramos? Primero que la propia utilización del método de casos en la facultad no es de lo más común, no es de lo más frecuente. En general se tiende a la enseñanza del tipo enciclopedista, con clases magistrales, con conferencias y con una participación de los estudiantes limitada a preguntar, intercambiar con los docentes. En algunos casos es común que haya el tipo de exposición dialogada, que a algunos docentes les gusta llamar un poco como método socrático, de ir generando un diálogo en el aula. Pero no es tan común la utilización de casos, concretamente, la enseñanza a través de casos. Este es un método que en la facultad sí tiene muchos años, se utiliza hace mucho tiempo. Ya hay referencias, por ejemplo, a mitad del siglo XX, donde Jiménez de Azúa trabajaba concretamente con casos penales. Bastante más para acá, el profesor Gordillo, Agustín Gordillo, en Derecho Administrativo, fue uno de los que más impulsó la utilización de estos temas. Y en mi caso llego a esta metodología a través de la dinámica que traía la cátedra donde empecé a trabajar como ayudante alumno en el año 1994-95, que era la del doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas. Esta cátedra trabajaba casi exclusivamente con casos, por supuesto que con algunas exposiciones, con algunas explicaciones y otra metodología, pero hilvanando desde el inicio de la materia hasta el final la resolución de casos a los alumnos y especialmente tratar de evitar la memorización o la exigencia de memorización. La memoria en la enseñanza del derecho es importante, como en cualquier conocimiento. Uno tiene que recordar y tiene que poder tener los datos como para poder analizar, vincular y aplicar. Pero no debería ser la memoria el único ingrediente que haga que una persona pueda acreditarse como abogada, y mucho menos la memorización de normas. Por supuesto que las normas hay que conocerlas, pero no debería reducirse la enseñanza del derecho a la memorización de normas. Y esto es una forma que lamentablemente estuvo bastante enquistada en nuestra facultad y en todas las facultades de Derecho y que se está intentando desde hace décadas transformar. En el año 1986, el decano de la facultad emite una resolución pidiéndole a los profesores que vayan transformando, a los profesores titulares, que vayan adaptando la metodología de enseñanza a la utilización de casos prácticos, de jurisprudencia, de habilidades como la de redacción de escritos jurídicos, redacción normativa, distintas habilidades que le quitaban un poco de protagonismo a la sola memorización de normativa. Por supuesto que todo esto requiere de un trabajo más arduo por parte del docente.
hay que planificar clases, hay que planificar casos, hay que corregir los casos, hay que hacer una devolución, pero el resultado en el largo plazo es mucho mejor, realmente es mucho más impactante que el estudiante reciba no la información por parte de un profesor autorizado, sino que con la información normativa y un problema concreto pueda aplicar esas normas a una situación específica. Entonces, el objetivo de esta metodología es proponer un problema y darle al estudiante cuál es el marco en el cual va a tener que, con las normas con las cuales va a tener que resolverlo. Y sobre todo es más valioso todavía si se puede generar este trabajo en grupo de manera de provocar un debate. Hay distintos autores que han desarrollado cómo debe trabajarse en la normativa de casos. Por ejemplo, la profesora norteamericana Selma Wasserman, ella plantea que en realidad los casos deberían no tener una respuesta por sí o por no, sino que deberían producir una especie de duda en el estudiante y en el grupo que provoque un debate y que esto abra alternativas, abra el pensamiento y no que se resuelva por sí o por no. La otra forma de trabajar con casos es, sí, con respuestas concretas, válidas o inválidas. Y esto es especialmente cuando uno desarrolla materias codificadas, como lo es derecho de familia y sucesiones. El estudiante tiene que resolver un caso y hay artículos que pueden aplicarse y otros no pueden aplicarse. E incluso en muchos de los casos el secreto está en poder incorporar otras normas que también impactan sobre esas situaciones y que no siempre están expresadas de manera transparente. O sea que el estudiante tiene que acudir, él tiene a disposición todos los libros, la mayoría de las resoluciones de los ejercicios con casos son a libro abierto. El estudiante tiene la información disponible, sabe, tiene que haber leído. Ahora, tiene que encontrar en su creatividad y en su sentido común y en el sentido jurídico que se va formando en esa persona que va a ser abogada, tiene que encontrar una solución que tiene que ser acorde a lo que marcan la normativa y la jurisprudencia. Alguna gente pregunta si los casos son acordes solamente al derecho anglosajón y son extranjeros al derecho continental o al derecho codificado. Realmente no hay una analogía tan directa entre utilización en sistema de precedente, casos, sistema codificado, enseñanza enciclopédica. Realmente, si bien en apariencia hay como una idea más inductiva en uno y más genérica o deductiva en el otro, realmente no tiene por qué ser así, porque perfectamente uno puede estudiar el sistema jurídico, un sistema jurídico continental, a través de la aplicación de las normas en el caso concreto, lo cual no tiene por qué significar que estamos pasando de un sistema codificado a un sistema de precedentes. Además, en el mundo, a partir de la globalización, ya no existe una diferencia tan marcada entre sistemas codificados y sistemas de precedentes. Hoy en día, en todos los países, tanto la norma como la jurisprudencia juegan un papel muy importante y, de hecho, en la Argentina hemos vivido un proceso de muchos años donde las distintas instancias judiciales han guiado en mucho la interpretación de las normas e incluso han llegado a modificar en algún punto la mirada que teníamos sobre determinados institutos jurídicos. El derecho de familia es un derecho dinámico y de mucha tensión social y de mucho juego de interpretaciones. Ya desde el momento en que la propia familia es una institución en tensión y que puede interpretarse de distintas maneras, los juzgados, por ejemplo, los jueces han
ido modificando la concepción sobre familia. Antes de la aprobación de la ley que modifica y que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, mucho antes, la interpretación jurisprudencial ya había dado por válidos los vínculos entre personas del mismo sexo, por ejemplo, a efectos de recibir pensiones o de beneficios vinculados a cuestiones sociales. Cuando entramos al aula el primer día en la materia, en mi caso Derecho de Familia y Sucesiones, y empezamos a plantearles a los estudiantes cómo van a cursar, normalmente vemos que hay sonrisas, incredulidad, se miran, curiosidad, porque lo primero que le decimos es que no van a tener que estudiar normas, no van a tener que estudiar de memoria normas, sí van a tener que saber las normas, van a tener que saber la jurisprudencia, van a tener que saber la interpretación de esas normas y van a tener que aplicarlas. Nos miran un poco sorprendidos y dicen, bueno, ¿cómo va a ser eso? La respuesta es a través de la utilización del método de casos. ¿Qué hacemos? Le proponemos al estudiante que aplique las normas en situaciones específicas. Proponemos casos conflictivos, situaciones conflictivas, donde pueden interpretarse las normas de una manera o de otra, y ellos tienen que resolverlo. Y esto es durante todo el cuatrimestre, en el aula o fuera de ella. Generalmente cuando es fuera de ella nos trae un cierto problema porque los alumnos parece que no tienen, muchos alumnos no tienen en buena estima a los cursos donde se dan trabajos prácticos. Parece que trabajos prácticos se ha constituido en un síntoma de alarma entre ellos. Sin embargo, cuando empieza la dinámica, ven que el trabajo práctico no tiene por qué constituirse en algo problemático para ellos y que todo lo contrario, les va simplificando la manera de estudiar. En lugar de tener que estudiar todo para un día, para 2 exámenes o 3 exámenes, van estudiando durante clase a clase y no solamente sentándose y memorizando, sino aplicando y trabajando en grupo. Por eso, para nosotros es muy importante el vínculo entre el trabajo de resolución de casos y la integración grupal. Siguiendo un poco en esto a la profesora Selma Wasserman, que ella plantea que los casos en realidad sirven cuando son abiertos y no tienen una solución. Para esto tomamos como muy importante el debate en grupo. Por eso es resolución de casos, planteo de problemas, pero debate en grupo entre los estudiantes. Entonces, ¿quién enseña a quién? Bueno, el docente, por supuesto, es el que coordina la actividad, propone el caso y después lo va a evaluar. Pero hay todo un trabajo que se va haciendo en el aula, en clase, donde los alumnos se dividen en grupos y van debatiendo. Tratamos también de esto de generarlo fuera del aula, con la dificultad de que, además de darles tarea para casa, que les cuesta mucho, en general los alumnos se quejan porque trabajan, están haciendo muchas materias, bueno, además de lo que significa darles tarea, que se quejan pero la terminan haciendo, sí ya entendemos que es más difícil que se reúnan afuera del aula. Igual siempre intentamos de generar grupos y de que estos grupos tengan la obligación de reunirse, de agregar horas de cursada a las escasas 3 horas semanales que tienen en la facultad. Pero estas 3 horas bien utilizadas con el apoyo de técnicas de audio y video, con el apoyo de casos, con foros, con una página web, creo que pueden lograr que el alumno viva durante todo un semestre, aquí lo llamamos cuatrimestre, durante todo un cuatrimestre, viva para nuestra materia. Les prometemos al estudiante que van a vivir para nuestra materia y realmente lo hacen, y lo que creo que es más valioso es que viven felices con esta materia. Esta exigencia no se transforma para nada en una carga, más bien es algo que uno lo vive intensamente. ¿Cuáles son los problemas que los alumnos plantean cuando uno les propone realizar casos? Primero, no les gusta la palabra trabajos prácticos, no les gusta hacer trabajos prácticos, en general. Dicen, prefiero estudiar para un examen y no hacer trabajos prácticos. Yo les respondo que tienen que estudiar también para hacer trabajos prácticos, pero el trabajo práctico les va a ellos permitir ver el resultado. Cuando uno lee y memoriza,
¿Cómo percibe el resultado? Se lo puede decir al espejo, puede pedirle a otra persona, como hacen los niños, mamá, ¿me tomás la prueba? ¿Me tomás la lección? Sí, no sirve. El verdadero conocimiento es el que se aplica en algo y uno lo asocia ya con conocimientos anteriores, le puede dar un anclaje en información previa. Entonces los alumnos empiezan primero con quejas, pero después empiezan a ver los beneficios que trae este sistema. Primero porque les permite dialogar entre ellos, dialogar con los docentes y también dialogar con el problema. Y decir, bueno, este problema se soluciona de esta manera, pero se podría haber planteado de otra manera y podría haber traído otra resolución. Y creo que también pone al alumno en otra situación de mayor dignidad, que no es solamente estar como auditorio de un profesor que con todos los antecedentes que pueda tener, nunca va a ser tan divertido escucharlo 3 horas. Lo que parece poco tiempo para trabajar, cuando uno dice, si tengo que escuchar 3 horas por semana a una sola persona y tomar nota, realmente me parece demasiado tiempo. Por supuesto que hay muy buenos profesores en esta facultad y hay clases expositivas que valen la pena y hay información que vale la pena darla de manera expositiva. De hecho, aquí estoy utilizando una técnica de exposición. Ahora bien, para que pase algo en el aula, el alumno tiene que trabajar y creo que se dignifica su tarea cuando produce algo intelectualmente en el aula y no solamente recibe la información. El alumno se transforma en un actor, en un sujeto de su propia enseñanza, se apropia de ese lugar del aula. Incluso hasta es necesario cambiar la disposición de las aulas, donde uno no tiene bancos de iglesia, así como si fueran la disposición de los bancos de iglesia que tenemos de madera, uno atrás del otro, cada uno mirando la nuca al de adelante, tratando de que el profesor no lo vea. Aquí el profesor solamente es coordinador de un grupo, por supuesto que hace falta un equipo docente más amplio, pero los alumnos tienen que rendirse cuentas entre sí, porque discuten entre sí, se forman grupos y ahí se resuelven los casos. Entonces, el diálogo ya no es un monólogo docente-estudiantes. Hay una charla académica informada y polémica entre estudiantes que después van a tener que defender sus argumentos en la puesta en común frente al resto del grupo. En el libro de Abel Fleitas, Derecho de Familia, Análisis y Estudio de Casos, él planteaba que la Facultad de Derecho había tenido un impacto fuerte en cuanto a lo pedagógico a partir del año 1984. Con el retorno de la democracia, la facultad empieza a despertarse, no solamente en cuanto a lo político, sino en lo pedagógico. Por supuesto, alguno me dirá que lo político es todo y que incluye también lo pedagógico, pero el aula siempre fue una especie de caja negra donde las políticas universitarias iban hasta las resoluciones de Consejo Superior, Consejo Directivo, pero era muy difícil entrar en lo que pasaba dentro del aula. En el año 84 se produce en la facultad un despertar pedagógico, un interés por la didáctica como disciplina, y los profesores empiezan a reflexionar y a pensar cómo pueden cambiar su manera de dar clase. En ese momento, la facultad contrata a Enrique Mariscal para dictar talleres de formación pedagógica y él genera un clima en las reuniones con los profesores, un clima de desestructuración. Va modificando un poco el vínculo entre el docente y el alumno, primero haciéndole sentir a los propios profesores en su lugar de alumno que es mucho mejor que ser escuchados y ser sujetos en el aula y desestructurarse y salir del personaje siempre, a veces del docente-alumno y poder generar un espacio donde haya pensadores y personas que puedan mirarse y puedan discutir. Esta idea de Mariscal creo que fue muy evolucionada en su momento, en el año 84, y permitió con los años el desarrollo de lo que fue el Departamento de Formación Docente, de Desarrollo Docente y actualmente la Dirección de Carrera y Formación Docente en la facultad. Yo tuve la suerte y el honor de trabajar con Mariscal y realmente era maravilloso como él trabajaba en grupos,
cómo utilizaba los casos como uno de los elementos más, también utilizaba problemas, bueno, distintos tipos de herramientas, y esto fue tomado por distintos profesores. A mí tuve la suerte también de empezar como ayudante alumno en el año 1995 con el doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, y él justamente había estado en la década del 80 en aquellos talleres y había desarrollado mucho esta metodología. Toda la cátedra de Fleitas utilizaba casos, y en su momento yo tuve también la suerte de trabajar directamente muchos años con el doctor Osvaldo Pitró, que era uno de los profesores adjuntos de Fleitas. Durante 15 años empecé mi carrera docente como ayudante alumno, ayudante después concursando, ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos, hasta que, bueno, años después concursé y ya estoy como profesor adjunto. Pero nunca voy a olvidar las primeras indicaciones, los primeros consejos que recibí de Fleitas, de Pitró, más adelante, después también de Mariscal, de cómo planificar una clase teniendo en cuenta que siempre puede haber una sorpresa y estando preparado para improvisar, y que para improvisar había que tener todo muy bien preparado, que la improvisación es el producto de una planificación muy detallada, que uno no puede ir a improvisar de la calle al aula. Uno, para poder improvisar, tiene que tener una serie de distintos planes, y que eso en el aula tiene que expresarse de manera tal de que el estudiante vea mucho trabajo detrás de cada cosa que está haciendo, de cada actividad. Entonces, este proyecto de investigación lo que buscó es darle a esta metodología un contenido en cuanto como proyecto de investigación, convertir el debate de la metodología y el debate el debate didáctico, el debate sobre cómo dar clase en el aula, en un tema de investigación de la Facultad de Derecho. Entonces, para eso pusimos primero pusimos en formación un equipo docente, cosa que ya se venía haciendo hace tiempo, porque imagínense que para trabajar con casos, problemas, con role-playing, con redacción de escritos judiciales o normativa, para los distintos trabajos que hay que exceden a la clase magistral, hace falta un equipo docente, no puede trabajar un solo profesor. Tiene que tener equipo muy bien calificado, muy formado y muy comprometido. Yo tengo la suerte de realmente poder contar con gente. Durante muchos años he trabajado con gente maravillosa, con una verdadera vocación por la docencia, y que en todo caso siempre dejaron lo mejor de sí, pero nunca quedaba escrito. El acto del aula, el acto pedagógico, es un acto efímero. Entonces uno puede dar la mejor clase de su vida y no queda registrado. Y me parecía que era una pena y que hacía falta continuar con ese legado de maestros desconocidos, pero algunos sí conocidos, como les nombré a Mariscal, les nombré a Fleitas, les nombré a Pitró, les nombré a Gordillo, y muchos otros que uno no conoce. Gente que me habla de Gioja, otros hablan de Jiménez de Azúa. Bueno, la Facultad de Derecho tiene una tradición en la innovación de la enseñanza del derecho. Y me parecía que era importante que quedara registrado como proyecto de investigación y que la facultad tuviera un proyecto de investigación vinculado a esto y que tuviera producción académica, que tuviera libros, que tuviera artículos, que tuviera página web, que tuviera filmaciones, que haya registro de lo que se está haciendo en materia pedagógica, que tiene este gran problema de no quedar registrada por ser la docencia, el acto en el aula, algo tan hermoso, pero tan efímero. Ahora, el trabajo con casos o problemas, tiene una tradición muy grande en la universidad argentina y mundial. ¿Dónde estaba la innovación en este proyecto de investigación? Bueno, la innovación estaba en producir casos, no ya darle a resolver a los alumnos, sino producir casos, crear casos nuevos, problemas nuevos. Y también había un intento de vinculación entre casos reales plasmados en jurisprudencia y producción de casos de laboratorio producidos para que el alumno resuelva. Esto merece una cierta aclaración. Hay muchos profesores en la facultad
muchos colegas con los que charlo permanentemente en el área de formación docente que me dicen, yo trabajo con casos, le doy a los alumnos fallos de jurisprudencia para que resuelvan. Y esto, sí, efectivamente, un fallo de jurisprudencia es un caso, es una situación concreta. Ahora bien, el análisis de este caso no significa estrictamente lo que se conoce en la literatura, en la didáctica especial del derecho o en la didáctica en general. La didáctica en general, lo que se conoce, el trabajo con método de casos. Para que haya trabajo con método de casos, tiene que haber un problema al que el alumno se enfrente y que no tenga una solución a la vista. Y si uno está leyendo el fallo, la sentencia, se va a plantear el problema, pero también va a aparecer la solución del caso. Con lo cual, muchas veces, el caso, la utilización del caso, en vez de abrir soluciones alternativas, termina cerrando porque es muy fuerte la palabra, la autoridad que tiene el juez. ¿Y esto en qué se ve? En que cuando a veces planteamos, bueno, en este tipo de casos, ¿qué se suele resolver? ¿Qué podría resolverse? Muchos alumnos preguntan, bueno, ¿y qué dice la jurisprudencia? ¿Y qué dijo el juez? Claro, porque si lo dijo el juez, le asegura que el día que le toque a él, le conviene decir eso. Lo cual está muy bien en el entrenamiento profesional, que un estudiante sepa con qué argumentos tiene mejores chances de éxito en sede judicial, por un lado. Pero por otro lado también es una especie de educación reproductivista, que cada vez que el alumno busca el éxito, está dejando de lado otras opciones que no son necesariamente exitosas por sus antecedentes, pero sí podrían generar un buen argumento y podrían hacer un desarrollo que haga modificar, por ejemplo, las normas o haga modificar la interpretación de la ley. Entonces, el trabajo en caso debería seguir un poco más los lineamientos de casos sin la solución a la vista, independientemente de que uno después pueda utilizar casos con soluciones correctas y otras no correctas para poder evaluar. Y esto se puede hacer perfectamente utilizando al fallo como cortina detrás, como pantalla detrás de lo que el alumno ve. Que el alumno vea el caso y que después, en todo caso, de haberlo debatido y de haber sugerido una solución, después le mostremos el fallo. Incluso sería hasta mejor pedagógicamente, desde esta mirada innovadora del derecho y de esta mirada no tan esclava de lo que dijeron los jueces, mostrar dos soluciones jurisprudenciales distintas, porque perfectamente lo que dijo un juez no tiene, en nuestro sistema no obliga a otro juez a decir lo mismo, a interpretar de la misma manera. Entonces creo que es una buena solución el mostrarle después al alumno dos soluciones distintas y que él pueda optar o incluso buscar una tercera o una cuarta. Creo que el espacio del alumno durante su carrera de abogacía es un espacio en el cual se debe fomentar la creatividad y no tanto la obediencia a lo que van diciendo los jueces. Por supuesto que esto tiene que estar intercalado porque un buen abogado tiene que saber qué interpretan los jueces y tiene que aprender a pensar como ha pensado cada una de las partes de los abogados que han dirigido la estrategia en cada caso y también cómo ha pensado el juez. Esto forma parte del aprendizaje y de la enseñanza, pero no de manera automática. Considero que el objetivo de la utilización de estos métodos es que ese aprendizaje no sea automático. La manera en que organizamos este trabajo para la concreción, la formulación de casos nuevos, fue organizar un protocolo que recién pudo desarrollarse a partir de que los alumnos ya estuvieran acostumbrados a trabajar con casos. ¿Cómo se hizo esto? Cuando ellos ya habían tenido la experiencia de resolver casos a libro abierto, en grupo o individualmente, e incluso en los parciales, se les pidió que recorrieran el camino inverso, que ellos produjeran los casos. Por supuesto que no se les dio así como solamente una consigna sin guía. Para esto se les armó y se les proveyó de un protocolo que tenía varios pasos. Primero, elegir un tema.
Por supuesto que la elección del tema estaba en diálogo con los docentes porque queríamos evitar que los 40 alumnos, 50 alumnos eligieran todos el mismo tema. Así que el alumno proponía un tema, nosotros dábamos la anuencia e investigaba. ¿Qué tenía que hacer con ese tema? Buscar un fallo, una sentencia judicial relativamente actualizada. Relativamente, eso va a depender del tema. Hay temas que tienen mayor movilización y en 5 años no han cambiado tantos, sobre todo en el área de sucesiones, y hay temas que en 5 años han sido modificados extraordinariamente. Por citar un caso, el matrimonio de personas entre el mismo sexo, que hasta hace 2 años, 3 años, era un tema que se discutía discutía casi de manera utópica, planteándolo como algo que podía surgir para una ley de convivencia, pero nunca como matrimonio. Así que bueno, va a depender de cada tema qué es el grado de actualización. Buscaba el tema, buscaba el fallo. Con la búsqueda del fallo, el alumno tenía que recorrer el camino inverso que había hecho antes. En vez de buscar una solución, él con la solución tenía que buscar una cantidad de preguntas que surgían a partir de ese caso. Después tenía que resumir la sentencia a los hechos, quitándole todo contexto de manera de ponerlo en una especie de vacío, en una especie de situación más abstracta y que pudiera ser planteado a cualquier otra persona sin que conociera la sentencia. O sea, hablarle de los hechos y no que el estudiante enfoque los hechos y que saque las normas, que saque el derecho. Uno a veces en los fallos tiene una especie como de división donde dice, bueno, los hechos, el derecho, la sentencia. Bueno, acá había que abstraer el derecho porque el derecho lo tenía que traer y buscar quien fuera a resolver el caso. Entonces el alumno ya conocía las normas que se aplicaron, conocía la solución, pero tenía que abstraer el problema a partir de la lectura de esta jurisprudencia. Y lo hicieron bastante bien. La primera vez que se hizo tuvo éxito. Por supuesto que la búsqueda de la jurisprudencia era algo a lo cual ya venían adaptados. Aparte en otras materias también leen jurisprudencia. La lectura del fallo a veces requirió de algún tipo de apoyo porque todavía en la mitad de la carrera vemos estudiantes con algunas dificultades de lectocomprensión, cosa que no debería suceder, pero bueno, hay que a veces trabajar con eso. Y también hay problemas generalmente vinculados a la redacción. Y aquí la redacción de un caso exige cierto formato específico vinculado a lo conciso, tiene que ser algo conciso, lacónico, incluso hasta que pueda provocar cierta ansiedad en quien lo lee, cierta angustia, y esta angustia o mejor dicho, esta perplejidad es lo que reorganiza la información que tiene quien va a resolver. Así que el alumno buscaba el fallo. Esto se trabajaba de manera individual, pero podíamos y fomentábamos que haya consultas con otros alumnos y con el equipo docente, por supuesto. Buscaba el fallo, seleccionaba los hechos, redactaba el caso concisamente y formulaba las preguntas. Esta formulación de preguntas era lo más difícil porque muchas veces uno formula la pregunta cambiando lo que es una frase puesta en afirmativo, poniéndola entre signos de interrogación, lo cual en realidad a lo que lleva es a que cuando uno responde esta clase de cuestionario, lo único que tiene que hacer es buscar en qué línea, en qué lugar del texto está esa misma frase. Esto uno lo ve en los formularios infantiles, los que le dan a los niños de 6, 7 años, 10 años, pero no puede estar en la universidad. Un formulario en la universidad tiene que implicar que el alumno se reformule su mirada sobre determinadas instituciones jurídicas a partir de lo que pasó en una situación. Y no siempre fue fácil la realización de los casos. Sin embargo, podemos decir que la experiencia que provocó la formulación y aprobación del proyecto de investigación de CIT fue favorable, que los estudiantes buscaron jurisprudencia y realizaron fallos en base a esa jurisprudencia utilizada. Y el próximo paso era la utilización de esos
casos formulados por los propios estudiantes en la página web de la facultad, a través de la página web, en el portal de la facultad, a través de una página que utilizamos en la materia que se llama Ni Uno Menos. La página web Ni Uno Menos, www.niunomenos.org.ar, es una herramienta pedagógica que utilizamos desde el primer día en el aula. Les pedimos a los estudiantes que ingresen ya el primer día, primero para buscar información, cronograma de clases, información sobre jurisprudencia, metodología, justificación de la metodología en el aula, pero sobre todo para que entren a un espacio de intercambio que es el foro. El foro permite que cada uno de los integrantes de ese espacio pueda conversar por escrito con todos sus compañeros. Por supuesto que es un trabajo extra, porque así como cada persona, generalmente universitaria, abre todos los días en su ordenador la página de su casilla de mensajes, de su correo electrónico o sus redes sociales, bueno, acá hay que agregar un trabajo extra. Todos los días tienen que abrir la página web de la materia, ver las novedades y sobre todo entrar al foro. Y en el foro les pedimos que participen lo más activamente posible. Hay modalidades semipresenciales o a distancia que exigen al alumno una cantidad de participación concreta, de escrituras en el foro. Nosotros no lo hacemos porque el curso no es semipresencial, es presencial directo. Pero sí le pedimos ampliar la cantidad de horas a través de esta participación. Muchos dicen, bueno, yo leí pero no participé. Bueno, la idea es que no solamente lean, sino que escriban, hagan saber a los compañeros que han escrito que ellos también lo vieron, que se comuniquen, que opinen sobre noticias. Todos los días hay noticias sobre derecho de familia y sucesiones en los periódicos, en la radio, en la televisión. Todos los días hay algo para decir. Todos los días pasa algo en el aula, por lo tanto ya el propio comentario de lo que pasó en el aula merece ser compartido con los compañeros. Es lindo llegar a su casa y a la noche o a la otra mañana y decir, miren compañeros, me gustó lo que pasó en el aula, o no me gustó. O incluso hasta damos la oportunidad de decir, no me gustó cómo se tomó el parcial, me parece que fue muy difícil, me parece que fue muy fácil, me parece que incluyó temas que podríamos haber obviado. Todo puede formar parte del debate. Ahora, queremos ampliar ese debate, que el alumno que quiera debatir también se comprometa dando su tiempo y que entre en el foro y que acompañe, que viva para la materia. Realmente nuestra universidad es una de las más importantes de la región y es gratuita y es masiva y permite que el estudiante pueda estudiar y trabajar. Muy bien. Pero no perdamos la cantidad de horas que tiene que dedicarle al estudio. No por el hecho de tener que trabajar y estudiar, podemos decir, bueno, entonces el resto del día quédate sin estar vinculado con la materia. El objetivo nuestro tiene que ser atrapar al estudiante en una red de solidaridad, de integración grupal, de camaradería, pero también de estudio y de exigencia. Y para esto el estudiante tiene que leer y tiene que acompañarse y acompañar a sus compañeros e incluso al equipo docente en el foro todos los días y en la participación en el aula. Lo que pasa es que la participación en el aula termina estando muy preprogramada en general. Ya el alumno tiene lo que se ha dado a llamar como el oficio del alumno. Entonces sabe cuándo asentir con la cabeza, sabe cuándo tiene que anotar, cuándo tiene que reírse. Ya hay como una determinada programación que no siempre es tan espontánea. No importa si es espontánea o no es espontánea. El alumno está en el aula y participa. Ahora, también queremos que escriba sobre eso. Entonces ahí ya no va a alcanzar la apariencia, el cumplir un horario. No quisiera que se transforme la carrera de abogacía en cumplir un horario calentando una silla. Que
haya un sacrificio y un esfuerzo y que eso se note en la escritura. La lectura y la escritura es una de las habilidades fundamentales que tiene que tener un estudiante de abogacía. Y una de las maneras en que se ejercita es escribiendo en un foro académico, donde no es internet, Facebook o un email donde le escribo a un amigo, un mensaje de texto, que es un lugar donde uno tiene que, independientemente de la formalidad o informalidad con que se maneja, uno tiene que formular ideas, tiene que organizar argumentos y tiene que convencer a los demás. Y tiene que convencer a los demás, independientemente de que no lo convenza del punto que está planteando, tiene que convencer a los demás de que es una persona capaz de generar una idea que merece ser puesta en común en un foro. Para eso está el foro, para eso está la página web, y nos parecía que era importante a eso sumarle una contención institucional a través de un proyecto de investigación. El plan de trabajo de este proyecto de investigación incluyó cuestiones como elaborar criterios de búsqueda, no entonces que el estudiante busque cualquier fallo. Por supuesto que todas las sentencias judiciales son valiosas y es una información interesante como para poder aprender derecho, pero no cualquier sentencia sirve para elaborar un fallo. Entonces había que tener criterios de búsqueda, había que tener clasificar a los fallos, porque uno dice, bueno, temas de derecho de familia. Bueno, se organizan según la manera en que uno va preparando el programa. Entonces, si primero viene familia y después sucesiones, o primero viene dentro de familia, primero viene matrimonio y después viene divorcio, bueno, tengamos en claro cuáles van a ser los criterios. Si criterios muy genéricos del sentido común o criterios que tienen que ver con el tipo de procedimiento y el tipo de acción que va a derivar de cada conflicto. Entonces, los que sean conflictos personales, por un lado, los que sean conflictos en representación de otro miembro de la familia, por ejemplo, los hijos, los alimentos. Si vamos a poner, por ejemplo, a clasificar los alimentos todos juntos o vamos a separar alimentos entre cónyuges, alimentos derivados de la patria potestad o alimentos entre parientes. Eso implicó la creación de determinados tipos de clasificación de la información, de los fallos. Y eso implicó tener en la página web un sitio donde hubiera muchos fallos sobre el tema. Y esto también nos trajo mucha información, mucho contacto con entidades y con profesionales de otros lugares del mundo, que a través de los buscadores empezaban a enterarse de que existía en la Argentina una cátedra de Derecho de Familia que ponía a disposición de manera gratuita información judicial. Y eso también nos llevó a interactuar con otras universidades. Por lo tanto, estamos en la actualidad desarrollando algún tipo de intercambio, especialmente con la Universidad de la República en Montevideo, donde estamos haciendo cursos y tratando de llevar información producida a través de los libros. Este es un libro que surgió de un proyecto anterior, un proyecto UBASIT, de investigación, y se llama Formación Pedagógica en Derecho, y aquí tenemos específicamente distintos artículos y uno de la profesora Susana Campari específicamente planteando el tema de los casos, la utilización del método de casos. También en este libro que se llama Difusión de Derechos y Ciudadanía en la Escuela, una de las autoras desarrolla, la profesora María Florencia Di Matteo, desarrolla un texto, un capítulo llamado Enseñar y evaluar a través del método de casos. Bueno, en distintos espacios hemos tratado de siempre mostrar la metodología a partir de cómo nosotros la utilizamos en el aula. Nosotros no tenemos una perspectiva normativa de esto, me refiero a que no tenemos una mirada de que podemos decir esto es un caso y esto no es un caso, esto es método de caso, esto no es método de casos. En algún momento se planteó si es lo mismo un caso que un problema, un incidente. Bueno, nosotros tenemos una perspectiva amplia y no trabajamos tanto con la idea de desarrollar el método de casos, sino de innovar en la enseñanza del derecho y de producir contenidos. El objetivo no es tanto
el método de caso en sí mismo, sino la actividad en el aula, que sucedan cosas en el aula que haga lo que llama un pensador norteamericano, Brunner, habla de el estudiante como pensador, que el estudiante se convierta en alguien que va armando, se va apropiando de información y va tomando decisiones. Y el docente, por supuesto que va a participar y va a guiar y va a coordinar las actividades, pero no toma decisiones que debe tomar el estudiante sobre qué pensar sobre tal normativa o sobre tal postura, que la libertad de pensamiento no se configure solamente en el momento en el que uno dice, bueno, esto es lo que pasó y ahora uno da su opinión. No, porque en la propia configuración de lo que pasó se van intercalando y se van formando los hechos a partir de determinadas opiniones, determinadas ideologías. Y el estudiante tiene derecho a tomar posiciones y a tomar postura ya desde la configuración del caso, no solamente al final en las conclusiones. Por supuesto que hay información que tiene que estar, el estudiante tiene que manejar cierta información y tiene que poder dar cuenta de determinados estado del arte en la ciencia o en la disciplina jurídica, pero uno debería apelar en general a que el estudiante se vaya formando con la mayor creatividad posible y la mayor honestidad posible. Y aquí hay un punto donde también es importante plantear esto. La utilización del método de casos requiere una estricta honestidad para que no se convierta en decir lo que el profesor quiere escuchar. Como aquí hay una muy fuerte impronta en cuanto a lo que yo opino de un tema, el estudiante tiene una voz muy fuerte en la clase, el docente tiene que poder filtrar y poder darse cuenta cuando el estudiante está exagerando la simpatía que pretende el estudiante mostrarse. No alcanza a veces con decir que cada estudiante puede opinar lo que quiera, que uno no va... Porque el estudiante siempre tiene toda una trayectoria, toda una historia y generalmente sabe que el docente busca estudiantes preferidos. Hay que hacerle notar que puede haber preferencia, por supuesto, pero que la preferencia va a estar regida por la forma en la cual el estudiante logra presentar un argumento y no por lo que diga el argumento en sí mismo. Y aquí quizá el caso entonces se transforma en una buena excusa, no solamente el caso, sino la actividad de debate en el aula se transforma en una buena excusa que tiene el docente para posponer lo más posible su opinión. La opinión yo no soy de los que creen tanto en las definiciones etimológicas, ¿no? en buscar raíces etimológicas de las palabras. El otro día una profesora me decía que no le gustaba decir alumno porque alumno significa alumni, sin luz. Bueno, las palabras también se van armando según el contexto. Pero lo cierto es que esa metáfora de la luz y la oscuridad puede servir también para hablar del profesor. El profesor, en esta idea un poco tradicional, ¿no? del profesor con el conocimiento y con la luz que se la lleva a los alumnos, es tan fuerte la impronta que a veces el alumno, por no contradecir, por no quedar mal, no ya con el profesor, sino con el resto de los alumnos, se guarda un poco su opinión. Dice, bueno, yo opino esto, pero quizá no están dadas no tengo las garantías suficientes como para poder plantearlo. Bueno, el docente en su tarea de coordinador de grupo tiene que encargarse muy especialmente de dar desde el primer día las condiciones para que el alumno sepa que puede discutir. Y que eso implica que el profesor también le va a discutir al alumno y que cuando se enoje también se va a enojar. Y que enojarse, no enojarse, amigarse, no tiene nada que ver con su acreditación en la carrera. Y sí tiene que ver con la acreditación el prepararse intelectualmente para ejercer una profesión o para investigar. Las conclusiones de esta investigación han sido más que satisfactorias, no solamente por la utilización de nuevas metodologías en el aula, sino por la posibilidad de crear contenidos. Los casos con los que veníamos trabajando durante muchos años surgían de este libro de Abel Fleitas, Ortiz de Rosas, Derecho de Familia,
que lo usamos con mucho cariño durante muchos años, pero en algún momento nos empezamos a dar cuenta que nos estaba quedando antiguo, por un lado, y que por otro lado ya las respuestas circulaban casi como volantes comerciales, como panfletos, que todo el mundo las tenía, que cualquiera, uno decía el número de caso, iban a la fotocopiadora y ya buscaban ese caso. Entonces se imponía la necesidad de hacer nuevos casos, de crear nuevos casos. Y aparte, me parece que se nos imponía intelectualmente la necesidad de nosotros llevar adelante este mensaje de innovación pedagógica, no solamente de los docentes a los alumnos, sino nosotros como profesores, como docentes, ser los primeros que nos exigíamos. Y esa exigencia requirió crear nuevos casos. Así que eso implicó que se formara un nuevo equipo docente, que este nuevo equipo docente tuviera mucha actividad y que tuviera una tarea casi fatigosa en cuanto a la corrección de trabajos que realizaban los alumnos, por un lado, y también en cuanto a que nosotros mismos teníamos que crear nuevos casos. Esto llevó bastante tiempo, todavía diría incluso que es un proceso que está en desarrollo, que no está culminado, pero que logró plasmar esa idea de innovación y esfuerzo diario, cotidiano, no la innovación solamente en cuanto a que utilizamos un método innovador, pero lo hacemos todos los años igual. No, el esfuerzo intelectual de crear equipos capacitados, articularnos en lo que estamos haciendo, leer todos los días más y pensar, porque el estudiante se da cuenta cuando el docente está automatizado y cuando está pensando también con él. Y si queremos producir un cambio importante donde el aula es un laboratorio de pensamiento, es un lugar activo, lo que el manifiesto de la reforma universitaria se plantea como la fiebre del conocimiento, la curiosidad, la inquietud. Bueno, nosotros tenemos que ser los primeros inquietos, los primeros afiebrados por el conocimiento y los primeros comprometidos con mantener el prestigio de nuestra Universidad de Buenos Aires.